Ok, profe. Eh, bueno, como les decía, el tema de hoy es de funciones definidas por el usuario. Ya nosotros hemos visto las funciones que están predefinidas, ¿verdad? Por Python y las hemos usado como el print, el input, ¿verdad? Que son funciones que Python tiene y que uno puede utilizar. Pero también hay ocasiones en las que usted necesita definir funciones nosotros mismos. Una función, entonces, ya también lo habíamos indicado, es un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Que yo agrupo. Y a ese conjunto de instrucciones las invoco mediante el nombre que le di a la función. Puede ser que esa función retorne algún valor o no. Por ejemplo, el print no retorna nada, pero hay funciones que sí retornan. Para poder definir una función, se utiliza la palabra reservada def. Entonces, cuando nos encontramos esta palabra reservada, es que estoy definiendo una función. Posteriormente, lo que le doy es el nombre a la función. No puede tener espacios en blanco. Lo que sí puedo usar, por ejemplo, es guiones bajos o varias palabras, pero no pueden haber espacios en blanco. Luego están las llaves. Y más adelante vamos a ver el tema de parámetros. Puede ser que la función tenga parámetros o no. En este caso, esta función no recibe ningún parámetro, por eso solamente tiene los paréntesis vacíos. Y se finaliza el nombre con los dos puntos. Y luego están las instrucciones que forman parte de la función. Aquí tengo definidos dos funciones, una que se llama presentación y otra que se llama fin. En presentación lo que hace es imprimir hola y luego cómo estás, y en fin lo que hace es imprimir adiós. Para poder ejecutar una función, lo que hago es escribir su nombre y los paréntesis. Aquí estoy invocando o llamando a la función presentación, luego llamo a la función fin y luego llamo de nuevo a la función presentación. Las funciones pueden ser invocadas o llamadas las veces que yo lo necesite, y una función no se va a ejecutar hasta que yo no la invoque. Si nunca la invoqué, no es usada, simplemente está ahí declarada en el código, pero no es utilizada. Entonces sí hay que tener claro que si no la invoco escribiendo su nombre, nunca se va a ejecutar. Como les decía, las funciones pueden tener parámetros o pueden ser que no los tengan, o sea, son opcionales. Un parámetro básicamente es un valor que la función espera recibir como entrada cuando la función es invocada o llamada. Puede tener puede tener 0, 1 o más parámetros. Estos están definidos entre los paréntesis y están separados por coma. Los parámetros se van a convertir cuando yo ejecuto la función en una variable local de esa función. O sea, eso lo que quiere decir es que solo existe o puede ser accedida dentro de la función. Si la variable o el parámetro que utilizamos lo intentamos utilizar fuera de la función, nos va a dar un error porque solo existe en el ámbito de esa función. Y cuando yo invoco a la función, le debo pasar todos los parámetros o argumentos en el mismo orden en el que fueron declarados en la función. En este caso, aquí estoy declarando una función def, ¿verdad? Que se llama imprimir mayor, y le estoy indicando que necesito dos parámetros, uno que se llama valor 1 y otro que se llama valor 2. Recordemos que dijimos que los parámetros se separan por coma. Y luego con ellos lo que estoy preguntando es que si el valor 1 es mayor que el valor 2, imprima valor 1, y si no, que imprima valor 2. Cuando yo invoco a la función, en este caso que se llama imprimir mayor,
debo obligatoriamente pasarle esos parámetros o esos argumentos. Esos argumentos pueden ser un valor puntual, ¿verdad? Como por ejemplo 4 y 5, que son los valores que van a tomar. Entonces aquí en este caso el que va a imprimir es valor 2, que sería 5. O puedo pasarle otra variable. Por ejemplo, declaré una variable x1 que se inicializa con 20 y una variable x2 que se inicializa con 30. Y invoco a imprimir mayor con x1 y x2. En este caso también va a imprimir el valor 2, que sería 30. Entonces recuerden, puede ser valores, pueden ser variables, o también puede ser otra función si la función retorna algo. Vamos a hacer un ejercicio en donde lo que queremos es desarrollar una función que recibe dos enteros, dos parámetros, y muestra todos los valores que están comprendidos entre esos dos números. Y algo muy importante es que el segundo número siempre debe ser mayor al primero. Entonces vamos a ir a Python. Voy a crear un archivo de Python, un Python file. Lo voy a llamar ejercicio funciones. Dice que vamos a definir una función que se llama imprimir valores. Vamos a llamarle imprimir valores entre dos números. Y entonces necesitamos dos números, ¿verdad? En un 1 y en un 2. Lo primero que tenemos que preguntar es si num2 es mayor a num1. Y si no, vamos a hacer un print en donde decimos que el número debe ser mayor al número 1. Y como lo que vamos a hacer es imprimir los valores entre los dos números, entonces necesitamos un ciclo. En este caso voy a usar un while. ¿Qué diría? ¿Qué sería mientras num1 sea menor o igual a num2? ¿Verdad? Hay que incrementar num1 y hay que hacer un print de num1. Y luego entonces ya podemos llamar a la función. Vamos a llamarla. Necesitamos pasarle dos valores, entonces vamos a pasarle 10 y 20. Y ahora sí lo podemos correr. Entonces imprime 10, 11, 12 hasta el 20. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ese num1 y num2 equivalen a variables, ¿verdad? Yo Son dos perfectamente variables. yo arriba del def podría hacer un int input y agregarle números a esos. Bueno, hago una variable llamada número 1, int input y así ya les puedo. Sí, Ah, ok. pero no antes del def, sino antes de que voy a invocar la función. O sea, yo podría hacer Ah, esto ok. mismo, podría hacer esto mismo,
Pero entonces vamos a hacer un N1 que se hace un int input, ingrese el número, y un N2 ingrese otro número. Entonces aquí llamamos con N1 y llamamos con N2. Sería otra forma de invocarlo. Ah, profe, otra consulta. Si hay dos def, digamos, si yo pongo un def arriba y abajo pongo otro def, como el ejemplo que antes vimos, ¿cómo invoco el segundo? Igual, Directamente desde el código tiene que ser, no puede ser desde la consola. Ok. desde la consola, como no. Bueno, si quieres lo hacemos de una vez para que lo pruebe. Simplemente voy a hacer el que estaba ahí, que se llama def presentación. Que lo que hacía era un print. Hola, ¿cómo estás? Yo puedo tener los defs que yo necesite, los que yo quiera. Y aquí entonces nada más invoco a presentación. Aquí está presentación y aquí está imprimir valores y aquí está la segunda vez que lo invoqué, ¿verdad? Que me pide un número primero. Entonces voy a decir 3 y 5. No sé si te respondí, Steven. Sí, sí, bastante claro me lo dejó, profe. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Podría pasar todo el código completo, profe? Ujú. Gracias. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Ok, continúo entonces. Otra de las características que pueden tener las funciones definidas por el usuario es un valor de retorno. Recordemos que las variables locales, eso ya lo mencioné, en la función no son accesibles desde otros niveles, ¿verdad? Por ejemplo, para volver otra vez aquí aquí, ¿verdad? NUM1 y NUM2 no existen en ningún otro lugar, solo existen en esta función, en imprimir valores entre dos números. Si yo quiero acceder a NUM1 y NUM2, no puedo hacerlo porque solo existen para la función. Entonces, hay ocasiones en las que yo necesito poder reutilizar un valor específico que está dentro de la función. En este otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que se llama escribe media, recibe X y Y lo que hace es calcular la media de esos dos valores. A mí me gustaría poder acceder a este valor de media para utilizarlo en algún otro problema o en alguna otra función o en algún otro cálculo de la aplicación. Entonces, para poder acceder a este valor, es que existen los valores de retorno. Entonces yo puedo devolver ese valor mediante un valor de retorno a otras, para que otros procesos puedan utilizar. Por ejemplo, lo que quiero es que tengo una función que se llama retornar menor, que recibe tres valores, tres parámetros,
X1, X2 y X3. Y lo que hace es retornarme el valor menor de los tres. ¿Cómo hago para retornar o devolver ese valor? Bueno, utilizo la palabra reservada return. Entonces eso me permite retornar un valor. Por ejemplo, aquí lo que estoy preguntando es que si X1 es menor a X2 y menor a X3, entonces retorne X1. Si no, entonces si X2 es menor que X3, retorna X2 y si no, retorna X3. Entonces eso es lo que va a retornar el valor menor de los tres. Lo podemos probar. Otras cosas importantes es que el valor de retorno yo lo puedo almacenar en otra variable. Puede imprimirse, puede utilizarse como un parámetro o puede simplemente ignorarse, ¿verdad? Como en el último caso. Lo voy a poner aquí. Voy a poner esto en comentario para... Entonces, si ejecutamos ahora, vean que en la primera ocasión lo que estoy haciendo es almacenando el valor que sería 3 en la variable menor, o sea que lo podría utilizar en otro lugar. Luego estoy imprimiendo el valor que retorna, por eso imprime el 3 y luego simplemente lo ignoro, ¿verdad? Porque no estoy haciendo nada con él, solo invoqué a la función. Si no lo almaceno o no lo imprimo, el valor que me retorna esta función no significa nada. Los dos valores de retorno también pueden utilizarse en condiciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar que si el valor que me retorna es menor a 20. Y entonces ahí puedo hacer, por ejemplo, imprimir que sí, el valor es menor o es mayor. Y yo no puedo, no necesariamente devuelvo un único valor, sino que yo puedo devolver varios valores a la vez. Por ejemplo, aquí en esta función prueba, estoy retornando este string, este número y estoy retornando esta lista. Vean que simplemente los separo por coma todos los valores que quiero devolver. Entonces puedo devolver más de un valor. No sé si tienen preguntas. Profe, me confundí un poco con lo de return en Sí. el ejercicio de antes. No entendí muy bien cómo funciona cuando empieza con el if y el elif. No entiendo muy bien qué es lo que hace. Devolver el valor que tiene esa variable en ese momento. Aquí la primera vez lo que estoy haciendo es, pregunto que si X1 es menor que X2 y que si es menor que X3. Si es así, entonces retorno X1, porque quiere decir que X1 es el menor de los dos, de los tres números, ¿verdad? Porque es menor que X2 y es menor que X3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Si no, entonces pregunto que si X2 es menor que X3. Si es así, entonces retorno X2 porque X2 es el valor menor. Y si no, entonces retorno X3, ¿verdad? Porque si no es ninguno de los otros, en el último caso sería que X3 es el menor. La función en sí lo que hace es devolverme el menor de los tres números. ¿Todavía no, Steven? sí, ahí ya agarré mejor. Profe, Sí. sería como si estuviera utilizando un print entonces. Sí, lo que pasa es que con el print yo no puedo acceder al valor de X1, simplemente lo imprimo en consola. En cambio, si lo hago con un return, vean que yo lo puedo reutilizar. Ah, ok, ok.
¿Alguna otra pregunta? Profe, en ese caso, si solamente hubiera dejado el print, igual hubiera salido el 3. Sí, Ah, ok. voy a hacer este otro ejercicio y luego los voy a dejar una media hora que ustedes trabajen solos para que podamos empezar tipo 2 de la tarde con el laboratorio. Dice que vamos a hacer una función, recibe 3 enteros y retorna la suma de dichos valores. Esto es bien fácil, se llama def sumar valores, vamos a poner. Y dice que recibe 3 valores, ¿verdad? 3 enteros, digamos que N1, N2 y N3. Y lo que hace es devolver, return, la suma de los 3. Entonces, N1 más N2 más N3. Y entonces ahora lo podemos llamar, se llama sumar valores. Le vamos a decir que sume 5, 10 y 20. Y quiero almacenarlos en una variable que se llama resultado. Y luego lo voy a imprimir. Y dice entonces que el resultado sería 35. Preguntas. De nuevo, recuerden que eso yo lo podía haber hecho con un print, como ustedes lo indicaron. Pero con un print yo no puedo tomar este valor y reutilizarlo. ¿Qué significa reutilizarlo? Bueno, por ejemplo, me gustaría ahora sumar, digamos que voy a hacer un resultado 2 que se hace resultado más 5. Vean que aquí estoy tomando el valor que me devolvió la función, que es 35, y le estoy sumando 5. Y entonces ahora imprime 40. Queda bastante, bueno, en mi caso me queda bastante claro, profe. Más bien es demasiado útil eso. Así no tengo que estar volviendo a escribir otra vez lo mismo. Esa es la idea. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar. Vean que son tres funciones. En realidad son bastante sencillas las funciones. Entonces por eso les digo que tal vez una media hora. Luego regresamos para ver algunas de las soluciones. Salimos al receso y regresamos a las 2 de la tarde para iniciar con el laboratorio. Entonces voy a crear los grupos. No sé si tienen alguna pregunta, si no abro las salas. Por el momento no. No, profe, Ya después de todo su bien. ejercicio sí salen las preguntas. Ok, listo. Recuerden que yo sigo aquí conectada por si acaso necesitan hacer alguna consulta, entonces me escriben para que me una a la sala o me hacen por medio de Zoom ahí la llamada.
Ok, profe. Pasar por parámetro es esto, como cuando definimos la función sumar valores, N1 es un parámetro, N2 es un parámetro, N3 es un parámetro. Pasar por parámetro es esto, definir N1 como un parámetro, eso es. Ah, ya. Yo lo que hice, digamos, porque no estaba muy seguro, era igual así, definir las cosas, pero también que se las pidiera por teclado. Ajá, pero es que son dos cosas diferentes. Eso, vimos un ejemplo aquí. El de imprimir valores entre dos números. Los parámetros, lo que sucede es que puede ser un valor o puede ser una variable que yo le pido al usuario o una variable que le asigno un valor, ¿verdad? Entonces es más versátil en ese sentido que pedirle los valores. No sé si me explico, Jan, que pasar una variable por parámetro me da más posibilidades. Sí, profe. Ujú. Yo las tengo hechas aquí, esta es la del par. Es una función, es par, recibe un número por parámetro. Aquí lo que hago es, eso de hecho podía haberlo puesto aquí de una vez, pero lo hice de esta forma. Asigné el residuo del número mod 2 en una variable que se llama A. Si A es igual a 0, imprimo par y aquí estoy haciendo un retorno por hacerlo porque en realidad me va a devolver el mismo número que ingresé. Y si no, entonces imprime que es impar. No sé qué era lo que no te estaba sirviendo, Andrei. Ya le voy a mandar lo que estaba haciendo más o menos. También me estaba ayudando una compañera. Aquí va. Pero ¿por qué recibe ese montón de variables? Solo recibía uno. El enunciado no lo leí bien, profe, perdón. Es que sí, así no le va a funcionar porque además está haciendo el if, entonces solo va a imprimir para el primero. Nunca va a evaluar los otros. Si usted quisiera evaluar las otras variables, tienen que ser ifs todos independientes. Y aquí básicamente lo que había que hacer era, si usted quiere tener A24 y el resto ya no es necesario. Así debería de funcionarle ya su par impar. Es 100 es par. 101 es impar. Ah, ya, muchas gracias. Ya era más fácil de lo que, de lo que parecía. ¿Sí? Se complicó demasiado. Y el segundo ejercicio, lo que decía es que una función que recibe una letra por parámetro indica si es vocal o es consonante. No importa si es mayúscula o minúscula y lo que retorna es true si es vocal y falso, o sea que en ese caso es consonante. Esta función recibe una variable X, pregunta que si es vocal, ¿verdad? A, E, I, O, U en minúscula, retorna true. Si no, entonces también pregunta si es mayúscula, ¿verdad? Retorna true y si no, entonces retorna false. Y esto lo podíamos haber hecho aquí internamente. Era una vocal. Era una consonante. Y lo corremos. Entonces le pasé C, dice que es una consonante. Y si le paso A, debería decir que es una vocal.
¿verdad? Eso básicamente era lo que hacía la función. No sé si tienen preguntas. Profe, ¿puede mandar ese, porfa? Que si puede mandar ese código, porfa. ¿Sí ya lo mandé? Ah, es que no me llegó la notificación. Ah, ok, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces vamos a ir al receso y comenzamos el laboratorio a las 2 p.m. Ok.
Ok, listo. Sí, pero Ya tengo creados aquí los grupos en Zoom. Ya también acabo de subir al TEC Digital el documento. Lo cerré. El laboratorio de hoy es sobre listas. Básicamente, lo que les pido es que utilicen un formato para representar fechas como un número y a partir de ahí entonces que declaren una lista con 20 fechas en ese formato. Que impriman la fecha mayor que esté almacenada ahí en la lista, que inviertan los elementos de la lista y los impriman, que eliminen de la lista todas las fechas que tengan del año 2019, que inserte una fecha específica en la lista, que sustituya todas las fechas del mes de mayo por una nueva fecha, ahí aleatoria, ustedes deciden si de agosto o de septiembre, digamos, que hagan una sustitución, que ordenen la lista de menor a mayor. Muchas de las cosas es usar funciones que tienen las listas y luego que impriman la lista en otro formato ahí distinto, que sería un poco nada más modificar como la estructura del formato que tienen. Eso es básicamente lo que tendrían que hacer. Entonces habría tiempo hasta las 4. Recuerden que yo sigo aquí conectada, pues si acaso tienen dudas, entonces voy a abrir las salas. No sé si hay alguna otra pregunta.